Aquí comienza Jaque Mate. ¡Viva el vino! ¿Perdona? ¿Pero estamos locos? ¡Se ha matado Paco! Va a haber un crimen ahí. Energía relajante, yo necesito mucho la energía relajante. Paso palabra. Con Carlos Javier Lillo. Bueno, en el programa de hoy está mi compañera, como siempre, Ángela León. Hola Ángela, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? Y tenemos también una invitada de excepción, una persona que, viendo así su trayectoria, me ha dado un poco de envidia, porque ha vivido en Londres, en Cork, que para que no lo sepa está en Irlanda, en Ámsterdam, que sí sabrá dónde está todo el mundo, en la Cerdaña, y luego también ha estado en un sitio un tanto polémico en los últimos tiempos, Qatar. De todas estas experiencias, y especialmente de la de este país mundialista, y igual que mundialista, poco amigo de los derechos humanos, vamos a hablar con una persona que se define como trotamundos de Sevilla, que tiene 23 años y que estudia psicología en la Universidad de Distancia, en la UNED. Ella es Paula Jiménez. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué Buenos tal, días. Paula? Bueno, ¿cómo empezó esta vena que tienes de trotamundos? Pues, a ver, en realidad, no sé, de pequeña siempre he sido un poco flipadilla con esas cosas. Siempre he tenido muchos pajaritos en la cabeza de pequeña, con 12, 13 años. Y siempre había soñado con, no sé, viajar mucho y al final como quien dice, pues estoy empezando todavía. Porque tengo 23, bueno, he viajado, pero tampoco. Pero bueno, no sé, decidí dejar la carrera en su momento e irme a Londres porque en realidad era lo que quería. Y desde ahí ya nunca paré, ya como que probé un poquito del pastel y ya hasta ahí, ya mi padre se ha acostumbrado, mi familia ya no se alarma con estas cosas. Oye, ¿y había un destino soñado al principio o te tiraste un poco a la aventura? No, en realidad más el sueño, entre comillas, era salir del pueblo y ver lo que había afuera, ¿sabes? Era como que se me quedaba pequeño aquí, porque al final es un pueblo chiquitito de Sevilla, la gente la de siempre, pues no, lo normal en los pueblos, ¿no? Entonces era como, joder, yo pensaba que estoy perdiendo muchas cosas y no quiero, ¿sabes? Entonces fui a Londres porque al final era un destino fácil, entre comillas, para empezar, para todo el mundo, incluso si no sabes inglés, yo no sabía inglés en ese momento, y me atreví a irme simplemente por facilidad, en realidad no lo elegí. Y ya luego, pues como me vaya viendo. Me gusta siempre viajar a sitios que no conozco, porque, o sea, de trabajar allí, porque al final conoces el sitio y trabajando en un sitio lo conoces desde dentro, que al final fue un poco la idea de irme a Qatar. Yo ya, cuando me fui a Qatar, yo ya había escuchado un montón de cosas, sobre todo malas de Qatar, Sí. pero igualmente quería verlo con mis propios ojos, ¿sabes? Quería tener mi opinión y no fiarme de lo que decían en internet o la gente alrededor, porque al final todo el mundo que hablaba, nadie había estado allí. Y era como, a ver, pero ¿qué hay allí, ¿sabes? ¿Y cómo es trabajar allí? Y en un país tan diferente y, bueno, y al final pues una religión y una cultura tan diferente. Entonces era como un poco, no hay destino, simplemente hay, pues, venga, ¿qué hay? Vamos a descubrir un poco qué es lo que me encuentro por allí. ¿Y cuando llegas a Qatar? Pues llegué a Qatar el 2 de noviembre, 2 semanas Ah, antes de que empezara el Mundial. ¿tenías trabajo? Y ¿Ibas me de he venido pues turista? el 18. No, o sea, yo me fui Ah, con el trabajo. O sea, yo vivía en Irlanda y un amigo mío pues tenía un contacto un amigo de un amigo pues conocía a alguien que reclutaba personas para Qatar. Y no sé, me pareció buena idea a mí y a mi amigo, de hecho nos fuimos los dos en Irlanda y empezamos bueno, pues a aplicar para el trabajo, en el sentido de que empezamos a hacer entrevistas, mandando el currículum, y al final pues pasamos el proceso de selección que fue de 2 meses, o sea, julio y agosto fue entero haciendo madre entrevistas mía. por Zoom con diferentes personas de Qatar, pues exámenes de inglés y tal, hasta que ya luego en septiembre me confirmaron que me cogieron y bueno, pues me compraron el billete de vuelo y tal, y ya yo llegué allí con la empresa me recogía del aeropuerto, la empresa me llevaba a la acomodación, las casas eran de la empresa, o sea, yo llegué a Qatar específicamente para el trabajo. Oye, ¿y en qué trabajas? En Qatar, Sí, ¿en o qué sea, trabajas en Qatar? normalmente yo siempre me dedico,
normalmente siempre me dedico a la hostelería. Ah, Y pues para Qatar apliqué para la hostelería. Empecé aplicando de camarera y al final pues entre entrevista y entrevista me cogieron de supervisora y luego pues me cogieron de manager. Porque bueno, haciendo las entrevistas es verdad que siempre me he dedicado a la hostelería desde que tengo 18 y que tampoco es tanto tiempo porque tengo 23, pero hombre, es verdad que no soy nueva en este sector. Y al final pues de camarera era como, ya una vez allí he visto el nivel tan bajo que había porque han cogido a mucha gente que no ha sido camarero en su vida o gente que no podía tocar alcohol por la religión o lo que sea, que al final pues una persona de 6 años de experiencia destacaba porque normalmente la gente allí tenía o ninguna o 3 meses o 5 y ya. Entonces, pues ahora entiendo un poco el por qué me empezaron a subir un poquito, porque al final tienes experiencia, vale para esto. Yo nunca había sido manager, como mucho supervisora, entonces era como, iba con un poco de miedo porque digo, no sé si se me va a quedar grande el trabajo, pero bueno, al final se ha hecho lo que se ha podido. ¿y has estado trabajando allí todo el mes del mundial? Sí, o sea, el mundial, la final era el 18 de diciembre. Sí. Y yo me vine a España el 18 de diciembre por la noche. O sea, yo terminé en la final allí y directamente me fui para el aeropuerto. Yo ya tenía la mochila preparada y todo para venirme para el aeropuerto. O sea, yo he estado desde el principio hasta literalmente el final. Terminó, me fui. No he visto Qatar lo que es después del Mundial. Me perdí la celebración un poco. Y como era un día de trabajo allí en Qatar, ¿qué horarios teníais? ¿Qué margen para la vida fuera del trabajo teníais? A ver, a nosotros el contrato que firmamos era de un día de descanso a la semana, cosa que obviamente pues luego no se cumplió. Es verdad que en las 2 primeras semanas, como todavía no estaba el Mundial, pues sí que estábamos mucho más relajados y sí teníamos nuestro día de descanso a la semana, que normalmente era viernes o sábado. Pero claro, eso te digo, las 2 primeras semanas. Luego, el 18 de noviembre, que empezó el Mundial, ahí ya, pues imagina, eso estaba entre que mi personal de mi grupo no sabía hostelería y tenía que emplear mucho más tiempo en enseñarle. Y que había muchos preparativos. Es que, o sea, yo trabajaba solo en un estadio, había 8, ¿vale? Pero yo solo trabajaba en el estadio de la final, que es el Lusail estadio. Ah, sí. Y claro, al ser el Lusail, pues también es el grande, 80.000 personas que habían dentro. Entonces era el grande, era el de más preparativo, el de la final. Y nuestro primer partido fue el 22 de noviembre allí. Porque el Mundial empezó el 18, pero nuestro primer partido en el Lusail pues, fue el 22. Y es que el 21 todavía no lo tenían preparado, que ya eso me empezó a dar pistas de que la empresa tenía muy mala organización, porque si el 22 tienes el primer partido, pero el 21 tú no tienes nada, es que no teníamos ni cubierto, ni servilleta, las mesas no estaban todavía ordenadas, no teníamos los números, una locura, los sofás todavía tenían el plástico, o sea, eso tú veías donde yo trabajaba, que al final yo trabajaba en un lounge dentro del estadio. Tú veías donde yo trabajaba y no parecía que era un restaurante, porque como no estaban ni las mesas ni nada, tú decías, no me lo imagino, ¿sabes? Te lo tenías que imaginar porque no. O sea, yo conocí donde yo iba a trabajar el día que yo empecé a trabajar en el primer partido, porque ya ahí sí estaban las mesas puestas, pero claro, gente trabajando, pues a ver si yo me había ido un día a las 7 de la tarde y eso no estaba preparado, y había llegado al día siguiente a las 4 de la mañana o cosas así, y ya estaba todo preparado, pues imagina, gente trabajando sin descanso, o sea, imagina preparar un estadio entero en 2 días, porque es que lo montaron entero en 2 días. Entonces, pues al final, eso es lo que digo, fue muchos preparativos y tal, y desde el principio ya que empezó el Mundial, pues dejamos de tener días libres, especialmente yo como manager tenía una responsabilidad que al final un camarero, pues quizá le podíamos dar un poquito más de días libres, yo lo intentaba por lo menos en mi grupo, depende ya también del manager, pero si ellos libraban yo tenía que ir, y ellos no podían, yo no podía librar porque ellos necesitaban que estuviera la manager allí, unos camareros solos no pueden estar allí porque se van a quedar más perdidos. Y al final yo me llevé como 3 semanas sin librar, pero, o sea, que ya no es lo malo, porque en realidad yo estoy acostumbrada a no librar, haciendo temporadas de verano, y eso es lo típico, es lo normal, en hostelería. Pero es que es verdad que el nivel de estrés que se sometía ahí, que, o sea, yo he llegado a perder pelo, he perdido un montón de peso, sobre todo al principio, porque las condiciones eran fatal allí en Qatar.
Y luego también porque de verdad que había mucho estrés y es que no, o sea, no nos daban nada. Primero que eso no estaba preparado porque no teníamos nada, o sea, no teníamos ni cubierto, no sabíamos cuánta gente íbamos a tener hasta el mismo día del partido, que tampoco podíamos preparar de más tampoco, porque tampoco teníamos ni servilleta, ni copa, ni plato. Entonces eso lo que hace es que si en medio del partido te tienes que poner a lavar, porque no tienes cubierto suficiente. Entonces cada tenedor o cada cuchillo que se ensucie lo tienes que lavar en el momento. Madre mía. Luego, fregaplatos, pues desaparecía, no teníamos, me tenía que meter yo, se tenía que meter uno de mis camareros o lo que fuera a lavar y tal. Y es como, jo, pues yo qué sé, que a mí no me importa, pero, tío, para ser mundial te sorprende al principio porque dices, jo, pues me esperaba un poco de mejor organización, de que por lo menos cubierto suficiente o servilleta suficiente, ¿sabes? Y ya luego, pues también las condiciones tan malas que nos han dado, como no tanto a mí, pero sí más a camareros supervisores que lo tenían en una acomodación, o sea, lo tenían como en unos bloques de piso y bueno, casi algunos días venían sin comer porque no le habían dado de comer. La comida que le daban era muy mala, muy mala. Perdieron peso todos. O sea, todos han vuelto más delgados para Navidad a sus países. Sí. No, o Ostras. sea, no se podía dormir, compartían las duchas, me parece que eran 3 por cada 50, 60 personas. Había 3 lavadoras en total y eran como 1.400 personas en total en los pisos, o sea, todos los camareros y supervisores. Había unas condiciones bastante malas, dormían 4 en la habitación, una habitación súper pequeña, súper pequeña. Les separaba solo unas cortinitas que tenían, como si fuera el hospital. Y bueno, entonces, claro, los camareros pues venían muy quemados al trabajo, porque las condiciones primero no habían venido con ese contrato firmado. Entonces, entre que no comían bien o no comían directamente, que vivían en una acomodación, en un alojamiento que tampoco se podían dormir tranquilos, porque primero eran 4 en la habitación, pero luego en el bloque eran como 150 personas, pues imagínate tú, pero en un bloque pequeñito. Y las duchas igual, pues no podían ni poner una lavadora, entonces venían enfadados, que obviamente venían enfadados y con toda la razón del mundo. Entonces, pues muchas veces no daban de sí, o desaparecían, o caían malos, que también me ha pasado mucho, que caían malos porque obviamente tenían unas condiciones muy malas. Y al final, pues era más complicado, porque no es tener un puesto de responsabilidad en un trabajo normal, es tener un puesto de responsabilidad en un trabajo primero que tratas con personas de culturas muy diferentes, porque al final en mi grupo yo era la única europea, por así decirlo, ¿no? Porque al final todos eran de Líbano, Túnez, de Kirguistán, de Tayikistán, de Pakistán, de India. Primero tratar con gente tan diferente, entre ellos también, y luego en unas condiciones tan malas que ya la gente llegaba al extremo. O sea, yo de verdad que he vivido un montón de cosas allí que dicen, madre mía, de la gente rebelándose o no vamos a trabajar hasta que no nos deis de comer, que es que se explota la cabeza como diciendo, joder, es que tienen que amenazar para conseguir un poco de comida, ¿sabes? Porque no le querían dar de comer o no hay tiempo para comer hoy. ¿Cómo que no hay tiempo para comer hoy? Es que hay que comer antes del partido, ¿sabes? Entonces, pues sí, ha sido la experiencia de trabajo, pues bueno, el día libre no se respetó para nada. Ya llegó un punto a las 3 semanas que yo a mi deputy ya le dije, mira, voy a librar. O sea, esta semana voy a librar y es que de verdad que me podéis despedir si queréis. A mí ya no me importa si me despedís, me compráis el vuelo a España y yo me voy. Pero yo libro esta semana como que me llamo Paula. Y por eso conseguía un día libre un poco también. Sí, libre. Menos mal. Oye, ¿ahora estás en España? ¿Ahora estás en Sevilla otra vez? Sí, me he venido para España para pasar la Navidad. Que para el que no lo sepa, porque has dicho antes que eras de un pequeño pueblito, pequeño pueblo de Sevilla, eres del Viso del Alcor, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que lo está escuchando que es del Viso Sí, del Alcor. exacto. De allí también es nuestra compañera Ángela, en un puñado de casualidad. Va a ser que hay gente Ángela del Viso del Alcor por todo el mundo, ¿eh? Hombre, eso es un mito que eso se sabe a lo largo y ancho del mundo. Tú puedes ir, por ejemplo, a Qatar, que es donde está aquí esta mujer, y te vas a encontrar a alguien del Viso. Seguramente algunos habría más por ahí, casi con seguridad.
Oye, Y tenemos esa facilidad de Pues, expandirnos. Almerías también ha habido en Qatar, ¿eh? Lo digo También. para darte envidia. Hombre, claro, por supuesto. Almería también es por el mundo. Sí, Bueno, bueno, pero los del viso dejan su huella de una manera particular. oye, Y Ángela. Paula sabe lo que digo. Diga. Ángela, ¿tienes alguna pregunta para Paula? Hombre, yo la verdad que estoy flipando porque yo sabía que Paula, porque ya la conozco y demás, es una efectivamente trotamundo, pero me estoy dando cuenta que se está quedando corta la cosa. Porque efectivamente, muy bien, mucho espíritu de buscar nuevas aventuras, de conocer otros mundos y cómo se vive en otros lugares, pero bueno, yo creo que lo que hay que tener precisamente es valentía para embarcarse en esas aventuras y sobre todo para ir a un sitio, a un país como es Qatar, porque yo estaba escuchando tu relato y cómo estabas describiendo las circunstancias que se te han dado allí y la verdad que hay que tener muchas agallas, sobre todo siendo mujer, porque yo no sé cómo habrá sido tu papel o cómo te habrás sentido siendo mujer en un entorno como Qatar, que estamos viendo que en materia de derechos humanos, y tú también lo habrás escuchado 500.050 veces, y laboralmente en un mundial que se supone que es de oro puro, también flaquea. ¿Cómo es ser mujer en Qatar y siendo manager? o sea, sí, esto es un tema en realidad un poco espinoso porque en realidad allí he vivido por primera vez lo que es que no me respeten por ser mujer, pero a un nivel que yo no sabía, o sea, que yo nunca había vivido en primera persona, de que se nota sobre todo, y tengo que decir que sobre todo con la población argelina, yo tenía, bueno, pues en mi grupo también había, pues eso, gente del Líbano, pues gente de Túnez, y en general he sido respetada y nos hemos llevado bien y bueno, pero había personas que se notaba, hombres, se notaba que no estaban acostumbrados a tener una mujer de jefa. Y el seguir las normas o las pautas que te marca una mujer, para ellos era como denigrante. Era como yo le mandaba y se reían, o no lo hacían, o no, no, tú cállate, y hasta que no, porque yo era la manager y tenía dos supervisores, y los dos supervisores pues eran hombres, los dos, ¿no? Y los dos eran de Túnez, entonces pues hablaban árabe. Era como si hasta que no venga el supervisor yo no hago nada. Y, o sea, yo estaba por encima en realidad, pero era como los dos supervisores son los dos hombres. Yo hasta que no me lo diga Mohamed o hasta que no me lo diga Madi, yo no hago nada. Porque no, o sea, como que era, para ellos era denigrante y de verdad que yo lo sentía, o sea, la vergüenza que ellos sentían porque una mujer le estuviera mandando algo que yo al final, no, o sea, que yo tampoco me pongo y yo tampoco les mando, pero es como, venga, pues te toca a ti hoy, no sé, llevar los cubiertos a la estación de camarero. No, no, yo no lo hago. O se reían o no querían hablar conmigo. Luego también comentarios, obviamente, pues, ay, qué guapa, es que estás casada, no sé, vamos a tomar un café, pues me gustas un montón, dame tu Instagram. Y era como, a ver, que soy tu manager, o sea, que soy tu jefa, que tú, si yo fuera un hombre, tú probablemente no me estarías diciendo estos comentarios, aunque yo fuera el hombre más guapo del mundo. Tú no me, ni las mujeres me estarían diciendo este comentario como hombre que fuera, ¿no? Entonces, si soy una mujer, no espero menos. O sea, me tienes que tratar igual que tratarías a un hombre, pues con respeto, porque yo, pues yo qué sé, yo en mi trabajo y de lo normal, yo nunca le he hablado así a mi jefe, ¿me entiendes? De que al revés, pues te da cosita, ¿no? De cagarla delante de él o lo que sea. Y es como, tío, me hablaban de una forma que era como que yo no soy tu colega, yo no soy tu amiga, yo estamos aquí para trabajar juntos y ya no como manager, sino como compañera de trabajo, que esto no estamos en medio de una fiesta, ¿me entiendes? Que tú no te puedes acercar aquí. Y no sé, pensaban que podían hacerlo, o también el beber, que bebían un montón delante mía y al final pues en el país era súper ilegal beber, o sea, y más como musulmanes. Y yo me iba para ellos y era como, tío, que no puedes beber y menos en medio del servicio. Y se reían y intentaban, venga, chócamelos. Pues como, tío, pero vamos a ver que, como que no me tomaban en serio, ¿sabes? Y luego ya, o sea, eso, cuando empezó el Mundial, el 18 pues se notó que había mucha más gente en Qatar y que ya la gente, incluso la gente de allí empezaron a normalizar a los rubios, las personas con rasgo europeo, también pues el eyeliner, ¿no? Que no solemos hacer más los europeos, porque allí pues no tanto. O yo qué sé, la forma de maquillaje o la forma de vestir, todo es diferente al final.
Y, pero claro, yo llegué allí el 1 de noviembre. O sea, yo estuve 2 semanas viviendo en Qatar sin ser el mundial, que al final es muy diferente, es una Qatar muy diferente. Yo me montaba en el metro al final Qatar es un país muy pequeñito, entonces el metro nunca estaba lleno, como quien dice, en el metro había yo y 3 personas más. Y era hasta incómodo que te miraban las mujeres y los hombres, pero sobre todo los hombres te miraban. Y lo típico que tú notas que alguien te mira y tú le miras y deja de mirarte, porque claro, ya por, no sé, en plan, por habilidades sociales, tú dejas de mirar a una persona si estás notando que la estás incomodando. Pero ellos no. O sea, yo le devolvía la mirada y me seguían mirando muy fijamente. Y era como, tío, que de verdad, pues, tanto llamó la atención y no yo por nada, sino yo por ser mujer, por tener mechita rubia y por a lo mejor ir con una ropa diferente a la que allí se llevaba, que al final pues allí las mujeres pues súper tapadas, obviamente, pues las rodillas no se pueden enseñar, los hombros tampoco, las mujeres pues no enseñaban el pelo, pues normal, ¿no? Con el burka o con el hijab o lo que sea. Y bueno, sin escote, pues con cuello largo y con, en fin, y bueno, yo iba un poco, obviamente yo siempre me he ceñido a las pautas que marcaba la cultura, porque yo lo último que quiero es faltar el respeto allí y no, a mí no me importa ponerme pantalones largos o lo que sea, si la cultura así, pues lo determina. Y yo no era que estaba llamando la atención, pero se notaba que yo no era de allí y se notaba también que Qatar tenía muy poca afluencia de turismo antes del Mundial. Y se notaba mucho que llamaba la atención de que me han dicho cosas de fiestas, porque bueno, allí hay obviamente fiestas, que es una cosa que me sorprendí, porque al final cuando llegas allí, llegas sin idea y como escuchas tantas cosas malas, allí te crees que ni hay fiesta, ni hay vida social, ni nada, pero sí, sí hay, existe la fiesta allí. Y se me acercaban los hombres y era como, es que ya, en plan, bueno, ¿qué haces aquí? Bueno, y esta noche y tal, y incluso de Qatar, pero de una forma tan, de verdad, que tan diferente, que no sé cómo explicar cómo se siente cuando te lo hacen a ti y era como, tío, o sea, ¿quién te piensa? Sobre todo ya, bueno, yo al final tantos días libres no he tenido, entonces yo de fiesta salí un día, pero sí que al final pues el trato con los camareros era prácticamente los días los veía. Y eso sí que he notado que les costaba mucho el respetarme como mujer. O sea, a algunos de ellos, obviamente no a todos, y no los meto todo en el mismo saco y no generalizo porque cada uno su cultura y cada uno su pensamiento, que dentro de la cultura cada persona piensa diferente también. Pero sí, sobre todo pues eso, con la gente de Argelia, de Túnez, algunos también, pues ya sabes, países árabes, pues bueno, que supongo que estarán menos acostumbrados a tener mujeres como compañeras o mujeres como un poquito más de responsabilidad. Y a lo largo de estos días, de los días que has estado allí, ¿has podido hablar con alguna mujer en concreto? ¿Alguna mujer de allí propiamente que te haya contado alguna curiosidad? Pues no, porque en realidad allí no es legal acercarte. O sea, las mujeres catarí van con entera tapada, ¿no? Pues van con el burka y los hombres catarí van con su, bueno, no sé muy bien cómo se llama, pero la manta está blanca, el vestido blanco y luego el pelo también tapado. Y nunca tuve la oportunidad porque en realidad primero te daba hasta cosa acercarte a ella, porque como había tanta, o sea, yo antes de ir, yo creía que yo no podía ni enseñar el pelo, ni la cara, ni nada. Al final te das un poco cuenta de que eso es sobre todo pautas para las personas de allí, para las personas catarí. Y primero que te da cosa acercarte a ellas porque ya no sabes cómo tratarlas sin ofender al hombre, ¿me entiendes? Porque ya sabes que estas pautas no están regidas por una mujer. Obviamente esto es pues la cultura, incluso el gobierno y tal, pues que las pone, pero dices tú, tío, no quiero acercarme a una mujer y que un hombre me diga algo, porque ya no era ni lo que la mujer te fuera a decir, al revés. Pues en realidad, incluso yo teniendo las bueno, de clientas en el restaurante que trabajaba en el estadio, es que ellas no pedían. Cuando había que pedir al camarero, ellas no hablaban. Pedía el hombre pues yo qué sé, pues, sus bebidas y la bebida de su mujer, o su comida y la comida de su mujer, pero ella no hablaba, ella no... Es que ya te da esta cosa acercarte, ¿sabes? Porque dice, tío, y tampoco quiero ofenderla y ya no sé qué decirle.
Que es verdad que luego allí sí he hablado con muchas mujeres de allí, o sea, no de allí, también árabes, musulmanas, pero no catarí, porque las catarí era como que estaban en una burbuja en la que tú no puedes entrar porque ya están, en fin, tienen unas pautas diferentes y tienen unas reglas diferentes y no se puede ni fotografiar a la mujer, no se puede hablar a la mujer, no se puede mirar mucho a la mujer. Entonces ya te daba esta cosa, es que estabas por la calle y decías, no quiero incomodarla porque no quiero que ellas se sientan diferentes, pero luego lo pensaba y yo a mí misma me decía, diferente, aquí la diferente soy yo, ¿sabes? Pero claro, vas allí y ves algo, una cultura tan diferente que al final, pues yo era la primera vez que iba a un país árabe y claro, pues al final te das cuenta de que ellas allí no son diferentes, y la diferente aquí pues soy yo y la que llamo la atención soy yo, ellas para nada. Pero sí, entonces nunca tuve la oportunidad de acercarme por eso, porque como que estaban tan protegidas por el hombre, protegidas entre muchas comillas, pero eso pues con tantas normas encima que decía, tío, yo no me acerco porque no quiero, pues eso, ofender al hombre. Entonces nunca tuve la oportunidad de hablar con una persona, de una mujer catarí. Hombres catarí sí que he hablado. Oye, y Paula, ¿cuál ves que va a ser tu próximo destino? ¿Te lo tienes ya en mente? ¿Lo tienes ya agendado? ¿O tía, dices vamos a frenar ahora un poquito? No, o sea, ahora en enero, bueno, he venido a pasar las Navidades. Y ahora en enero voy a Centroamérica, a Panamá y Qué a Costa guay. Rica, y bueno, no sé, en plan, viajando un poco. Sí, está guay. Ay, ahora me ha dado demasiada envidia. Yo ahora no puedo. Ahora me ha dado demasiada envidia. Va, yo Eh, siempre digo venirse. Yo tengo los brazos abiertos, quien se quiera venir. bueno, oye, ¿y te gustaría dedicarte a esto? Hay mucha gente que, por ejemplo, es bloguera de viajes, hay mucha gente que trabaja mejor luego también relacionada con los viajes. ¿Te gustaría centrarte en esto, aunque estés estudiando psicología? Pues a ver, en realidad es muy complicado. O sea, yo al final pues estoy aprendiendo ahora, yo eso pues me queda mucho por aprender y tal, pero yo al principio, date cuenta de que yo soy de un pueblo y de verdad que, aunque parezca una tontería, eso tiene mucho que ver porque al final lo que se te enseña en el pueblo y bueno, y en Andalucía un poco es, tú sales de bachiller, te metes en la carrera, te la sacas, tienes tu trabajo ya fijo si puedes y el pueblo aquí, por lo menos las vibras que se respiran en mi entorno es comprarte una casa, un novio y a tu vida, ¿no? Pues lo antes que pueda. Y a mí me está costando mucho desprenderme de la idea de que tengo que conseguir un trabajo fijo antes de los 30 o de que tengo que asentar mi vida en algún momento. Pero luego también te digo de que yo, por ejemplo, en Irlanda o en Países Bajos o en Londres o lo que sea, nadie me preguntaba por mi futuro en el sentido de, bueno, y la casa, que al final llegas al pueblo y, Sí. bueno, sí, muy igual lo que estás haciendo, pero y los estudios bueno, y de camarera todavía, pero y si puedes trabajar de psicóloga, si te lo sacas, y una casa para cuándo, que al final siempre estás en alquiler o lo que sea, ¿sabes? Como te meten mucho en la cabeza eso, entonces es muy complicado desprenderte de la idea de que tienes que establecer tu vida pronto. O pronto, por lo menos en los próximos 10 años, ¿no? Pues imagina, cuando tenga 33 en este caso. Entonces, es verdad que yo no lo sé. Yo ya estoy pasando un poco página de mirar al futuro en ese sentido, porque en realidad, al final yo, por ejemplo, me voy a Panamá y Costa Rica y yo no sé, o sea, yo me voy con billete de ida solo, porque estoy ya mirando más planes a corto plazo, de decir, de momento así me va bien, de momento es como, estoy feliz en realidad y lo importante al final es que tú te vayas a la cama todos los días diciendo, tío, estoy a gusto con lo que estoy haciendo, ¿sabes? Entonces, de momento, es como estoy a gusto, sin... a mí el mirar mucho al futuro me da mucha ansiedad, porque al final planeo mucho y luego me meto metiendo. Entonces, es como, me encantaría a mí, realmente es lo que yo misma me hace feliz y lo que me motiva un montón a mi día a día de, venga, voy a trabajar un montón para conseguir dinero para hacer un viaje, o venga, me voy a ir a este sitio a vivir porque nunca he estado y porque me gustaría descubrirlo un poquito más. Entonces, de momento, a mis 23 te digo que sí. Luego, pues pregúntame en unos años porque no lo sé en realidad. Yo ya estoy dejando que la vida me sorprenda un poco. Y si en realidad ya me estoy desprendiendo un poco de la idea que siempre se me ha inculcado y con la que me he educado, que para nada está mal, o sea que cada persona pues piensa de una forma, pero sí desprendiéndome un poco de la idea de haz tu vida ya o haz por lo menos un plan, porque al final
la vida te sorprende mucho y al final, pues viajando tanto, conozco mucha gente y quién sabe si al final me acabo quedando en un sitio porque me encanta, o imagina, pues Costa Rica, ¿no? Por decirte algo. Voy y me encanta y digo, ah, me veo aquí. O no, o siempre estoy con la mentalidad de, no, pues venga, vamos a descubrir un sitio nuevo. Entonces, como no sé responderte la pregunta porque al final siempre me gusta que la vida me sorprenda y de momento esa es la filosofía, entre comillas, que llevo un poco ahora mismo de, venga, va, yo lo hago y ya vamos viendo y ya ve cómo nos sorprende el sitio nuevo en el que vaya o la gente o lo que sea. Pues Paula Jiménez, muchas gracias por compartir tu experiencia en todos estos sitios, especialmente en Qatar, y mucha suerte en lo que venga en este 2023. Igualmente, y felices fiestas. Felices fiestas también para ti. Para ti también, Ángela, que no me olvido de ti. Sí, muchísimas felices fiestas a todo el mundo. Feliz Navidad y todas esas cosas que se dicen. Y vamos, yo creo que todo el que escuche a Paula en este programa le entrarán unas ganas tremendas de irse a Panamá, de ir a Qatar, de ir a Holanda y de, vamos, qué vitalidad. A mí es que no me sorprende porque te conozco de toda la vida, pero hija, qué barbaridad. Pues, muchas gracias, Paula, de verdad. Está bien, pero eso, nada, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.